Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores, estudiantes del conocimiento a felicidad, hábitos de éxito. El canal, ya sabéis, creado por Javier y por mí, José Luis Gómez Palomares. Él es Javier Rascón Risco, médico internista. Yo soy ginecólogo. Luego os digo dónde estoy porque vais a oír los claxons de los coches y de las motos, como es la forma en la que aquí se comunican los vehículos para no tener accidentes, ¿no? Bueno, estamos dentro de las series que hemos dedicado a los viajes y hoy os quería hablar de esta tarjeta, la tarjeta Chat SIM, ¿vale? Ahora estoy en un lugar donde yo no tengo roaming, ¿vale? Estamos hablando hoy de cómo comunicarse con la familia durante los viajes de una forma muy económica, muy sencilla y muy útil, ¿no? Y es a través de esta tarjeta que se llama Chat SIM. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo roaming, yo tengo Vodafone y yo tengo roaming en toda Europa, Suiza también, tengo también Estados Unidos, con lo cual la mayoría de viajes que suelo hacer normalmente no necesito ningún tipo de tarjeta extraordinaria, ¿no? Pero ahora mismo estoy en Asia y aquí no tengo roaming, evidentemente. Podría tener mi tarjeta de teléfono normal, desconectar los datos, que es lo que hay que hacer para que no me cobren sobrecostes, y pues ir por aquí, si recibo llamadas, pues ya las contesto, las contesto después cuando llegue al hotel para tener wifi, ¿no? Que es donde podría hacer llamadas a través de WhatsApp. Pero existe esta tarjetita que se llama Chat SIM, que tiene una serie de ventajas. Esa tarjeta solo permite hacer comunicación con texto y voz, eso es lo importante, y videollamada a través de WhatsApp. Es decir, en lugar de tener mi tarjeta puesta en el teléfono, este es mi teléfono que lo llevo aquí ahora, este es el teléfono, en vez de tener mi tarjeta de mi línea de teléfono habitual de Vodafone, he puesto esta tarjetita, ¿vale? Ya viene troquelada. Esto se puede conseguir en la propia página de ellos. Yo no tengo ninguna relación con Chat SIM, os lo digo, esto simplemente os lo digo porque creo que es útil para vosotros, vosotras, trabajadores, estudiantes del conocimiento. Por cierto, si os gusta el canal, que no se me olvide, un comentario con una hormiga o varias hormigas o millones de hormigas es fantástico, y sobre todo si os suscribís es mucho mejor, ¿vale? Aquí abajo tenéis, pues tenéis muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que os podéis suscribir al canal y sería estupendo. La tarjeta viene troquelada, con lo cual podéis coger y adaptarla a vuestro teléfono que tengáis. Ya tiene la micro SIM, ¿qué tal? Entonces, ya vienes, ya simplemente es para ponerla dentro y nada más, ¿no? Entonces lo que se hace es poner esta tarjeta dentro del teléfono y hay que activarla. Es decir, tenéis que ir a la página de Chat SIM y activáis la tarjeta. Luego la ponéis. A mí me pasó que la estuve activando en los últimos momentos, en el aeropuerto incluso, y hubo un momento que no funcionaba. Después la volví a conectar y simplemente ya empezó a funcionar. O sea, ya funcionó correctamente, se activó porque la había activado previamente en la página web, ¿no? Entonces la activas y lo que vas a poder hacer es llamadas dentro de WhatsApp, pero cualquier momento. O sea, yo ahora mismo estoy en un lugar, en la calle, estoy simplemente caminando, y en cualquier momento puedo llamar a mi casa, con la diferencia horaria respetándola, ¿no? Es decir, que es bastante útil. ¿Cómo la he conseguido? La he conseguido simplemente en Amazon. Son 18 euros, la validez es un año, y yo la recomiendo para cuando viajéis a lugares muy lejanos, que podéis en cualquier momento, si queréis, tener contacto con la familia y no depender de la wifi, que os digo que la wifi muchas veces en los hoteles es un desastre, ¿vale? Es decir, la conexión es muy mala. De hecho, me está pasando que voy al hotel y muchas veces no tengo suficientemente wifi como para poder tener una comunicación correcta con la familia, y así que directamente desconecto la wifi y me conecto con esa tarjeta. Es muy útil, tiene bastantes malos comentarios en Amazon, la gente no la comenta muy bien. La validez es de un año, mucha gente se queja de que no tiene tanta validez. Yo tengo un viaje de una semana, con lo cual me es más que suficiente. Y tiene otro problema, como os he explicado, es decir, tú te vas a quitar tu línea de teléfono. No vas a tener más que, si te entran llamadas de teléfono, no las vas a poder hasta que no vuelvas a conectar la tarjeta, lo cual es un poco engorroso. Como normalmente viajamos en pareja o con amigos, yo por ejemplo, si viajo con Susana, pues ella puede ponerse esta tarjeta, y yo, pues si tengo alguna llamada más importante o lo que sea, pues puedo perfectamente tener la línea mía, ¿no? Es decir, que no vais a perder la línea. Pero hay una cosa que sí que me ha pasado muy buena, y es que cuando he conectado esa tarjeta, la línea de teléfono es distinta, es un número más 44, pero tiene una cosa, y es que WhatsApp me dijo si quería mantener la línea. Es decir, yo he seguido recibiendo mensajes, y llamadas incluso, directamente a mi línea de WhatsApp. Es como si WhatsApp, la línea de telefónica de WhatsApp, se siguiera manteniendo con tu mismo número. Es decir, yo recibo los mensajes de la clínica. Ayer Javier me mandó un mensaje, aunque estaba en la habitación del hotel, yo creo que lo recibí a través de wifi,
pero Javier me mandó un mensaje sobre el podcast y lo contesté, vamos, en 5 minutos le había contestado y estoy, os digo, ya os confieso dónde estoy en la India, estoy en Ranchi, al este de la India, en la isla India del Este, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, tengo una comunicación estupenda, tengo línea de teléfono, esta mañana he hecho una gestión y he mandado ya al grupo donde estamos, que por cierto os digo que estoy aquí gracias a Gedeon Richter, una compañía farmacéutica que fabrica muchísimos fármacos, pero entre ellos también gonadotropinas, y gracias a Gedeon Richter tiene un proyecto de cooperación con Save the Children en el mundo entero y pues nos han invitado a conocer los proyectos que tienen en marcha en la India, Save the Children, con el apoyo, bueno, tiene muchos proyectos con el apoyo de muchas compañías, pero una de estas compañías es Gedeon Richter, así que dadle una vuelta cuando viajéis a países donde, por supuesto, comprobad que ese país tiene cobertura de chat SIM, pero por 18 euros poder conectarte con la familia en cualquier momento. El precio en la página web es más caro, pero en Amazon son 18 euros que me llegó a los 2 días, o sea, imaginaos lo fantástico que es decir, es un sistema que está muy bien, porque hay otra serie de sistemas que son muchísimo más caros, es decir, hay sistemas que son mucho más costosos.